estamos de vuelta y me encanta esa musiquita, pues, porque hoy es Throwback Thursday, señores. Estamos recordando aquí. Vamos a cambiar de tema, así de la musiquita, a un tema que no es tan amable y vamos a conversar con nuestro especialista en género y desarrollo, Ricardo Mejía, sobre el acoso sexual normalizado en Panamá. Buenos días, bienvenido, mi amor, nuevamente a la cocina de Ají. Yo preguntaba, ¿pero por qué utilizamos esta frase, el acoso sexual normalizado en Panamá? Y precisamente damos el ejemplo de una situación que tuve yo hace más de 10 años con una persona, y este caballero, pues, en cuestiones de trabajo, me trató de cierto modo que a mí me pareció muy desagradable. Yo tenía 18 años y yo simplemente para ese tiempo lo vi como que él, pues, intentó algo sexualmente conmigo y yo simplemente lo ignoré, me eché a un lado y dejé la situación así. Cuando lo que debía haber hecho quizás era interponer una denuncia por acoso sexual. Ahí es donde lo normalizamos. Sí, ese es un patrón social que tenemos de las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de género, donde se ve normal que un hombre haga un avance sexual de cualquier medida, poco o mucho, hacia una mujer, y se ve como algo normal, tanto el hombre hacerlo como la mujer recibirlo. Eso lo vemos a diario. Eso lo vemos a diario, en los distintos espacios. En los distintos espacios, una mujer caminando, voy a poner este ejemplo, una construcción, constructores tiran piropos y tiran todas estas cosas, muchas veces ofensivos hacia la mujer. Sí, inclusive esos hombres dentro de esa construcción se impulsan unos a los otros a hacer eso. Si alguno de ellos no lo hace, se ve mal dentro de ese espacio masculino. ¿Esto es normal o no es normal? No, para nada que es normal, para nada que es normal. Es una forma, ya está reconocida a nivel mundial, el acoso sexual como una forma de violencia. Lo decimos que lo normalizamos en Panamá porque eso tiene que ver con nuestra cultura panameña y latinoamericana, que en otros espacios culturales no se ve adecuado, inclusive ya se ha legislado para saber hasta qué límite la persona puede llevar en un avance sexual hacia una persona. Por lo general los avances sexuales se dan de hombres a mujeres en un 90%, pero también se pueden dar de mujeres a hombres o de hombres a otros hombres y de cualquier otra forma. Ahora te quiero preguntar una cosa. Hablábamos, por ejemplo, del piropo, que es una cosa que, como bien dices, pues la idiosincrasia y la cultura del panameño lo ve aceptado y tal, pero es flagrantemente una ofensa de otra persona porque obviamente le estás diciendo algo que ni te pidieron que le dijera y que muchas veces tiene que ver con el físico de la persona y que es de que, oye, o sea, ¿qué te da derecho a ti a decir esto? Ahora, hablemos de, por ejemplo, cuando pasa dentro de la familia. Cuando pasa dentro de la familia de papás a niñas, de papás o de hombres a sus esposas, con conductas que son permitidas por la sociedad, tipo, tú no te vas a poco, tú vas, ¿dónde vas vestida así? Tú por qué te maquillas, por qué te peinas, por qué haces este tipo de cosas. O te tienes que acostar conmigo porque tienes que cumplir. Hablábamos delante hace un momento de que es que esto no lo hace una niña, esto no lo hace un niño. Yo pienso que esto es hasta un poco violencia también intrafamiliar normalizada. Sí, eso en todos los espacios se da el acoso. Por lo general pensamos que solamente es la imagen esta que tenemos tan dramática de la cantidad de constructores gritándole a una mujer en la calle. Pero en todos los espacios se da. En el espacio muy bien que presentaste familiar es mucho más difícil, porque tienes una relación personal, una relación sentimental, una relación económica, emocional, y tú no percibes hasta qué punto se da. Y si se da de una persona adulta hacia una niña o un adolescente, es mucho más difícil que la chica lo identifique. Por eso es el tema de educación sexual. A veces se habla de que la educación sexual solamente la tienen que dar los padres y las madres, pero ocurre que estas situaciones se dan en gran medida dentro del hogar, y si la chica o el chico no tiene un espacio como la escuela o los espacios de salud donde le digan este avance que está llevando esta persona, tu tío, tu papá, el abuelo, no es lo que es permitido, no es lo adecuado, es dañino, entonces la persona no sabe, y sobre todo una persona menor de edad no sabe lo que está viviendo dentro de su espacio. Que le están vulnerando sus derechos. ¿Será entonces que tenemos un vacío? Nuestras leyes en cuanto al tema del acoso sexual están muy blandengues porque, por ejemplo, acabamos de ver en notas de farándula que en Estados Unidos se le acusó de conductas inadecuadas a un presentador y hemos visto a otros y las compañías deciden, en vez de presumir de la inocencia, presumen de la culpabilidad y dicen, yo no me voy a meter en esto, así que yo voy a separar a esta persona de su cargo. O sea, se toma mucho más en serio este tema de acoso. De hecho, estas acusaciones y todo lo vemos más en países como Estados Unidos, no en Latinoamérica. Es que la legislación lo permite allá. La legislación lo permite porque te marca, porque como te digo, es algo que es difícil de determinar
en qué momento llega una relación normal entre un hombre y una mujer y en qué momento llega esta parte de que hay un abuso sexual, porque se incluye como abuso. Entonces la legislación lo permite. Panamá, en la ley 82 actual, la de femicidio, tiene como una forma de violencia el acoso sexual, pero solamente lo menciona. Se ha tratado de llegar un poco más allá. No sé si ustedes recuerdan la ley de los piropos que le pusieron. Claro. En realidad la misma población se hizo daño porque comenzaron a tomarla como un vacilón, hombres y mujeres, todos lo formaron como que como se les ocurre. Como un relajo. Como un relajo. Entonces ha quedado en desprotección muchas personas que inclusive las que estaban vacilando con eso, muchas mujeres han quedado y no lo dan en desprotección. como prioridad, porque si es verdad, porque por ejemplo, una de las críticas más fuertes de esta ley fue precisamente de que, ay, pero hay tantas cosas que arreglar para que estén arreglando el tema de los piropos. Entonces, ¿por qué es tan importante igual? Porque precisamente la conversación hoy es acerca de la normalización, es acerca de decir que, oye, pero eso siempre ha pasado. Y porque siempre ha pasado, entonces tenemos que permitir que siga ocurriendo. Ojo, sí. Y el acoso sexual es la ventana, la puerta o a la otra forma de violencia sexual. De violencia sexual, entre otras cosas. Ese es el primer paso. El primer paso, tú acosas. La persona acosa y de ahí va viendo hasta qué punto puede llegar. Y entonces, si las leyes te lo permiten. Y si todo el entorno te lo permite, entonces tú puedes llegar a mucho más. Y eso va relacionado con toda la cantidad de violaciones que nosotros están aumentando en Panamá. Claro. Por ejemplo, el tema del piropo, en realidad el nombre adecuado y correcto no es piropo. Eso es acoso sexual callejero. Claro. ¿Por qué? Porque eso tiene su efecto en la persona. Hay mujeres que inclusive dejan de transitar por un área. Hay mujeres que dejan de estudiar porque no pueden pasar por la universidad porque en esa área reciben esa reacción y le causa temor y le causa inseguridad. A mí como mujer me ha pasado que de repente paso por cierta esquina, digamos, cuando estaba más pelada, que estaba en la escuela, y un hombre ya adulto me decía ciertas frases que a mí me incomodaban mucho. Incluso como una pelada, 16, 17 años, pasaban las horas del día y yo me quedaba con la vulgaridad que ese tipo me había dicho en la cabeza. Entonces sí puedes afectar de una manera, y yo lo he vivido pues en carne propia. Evitabas pasar por correcto, ahí. Y evitaba pasar por allí, y muchas mujeres han pasado por esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso a dar? ¿Por qué? Si en Panamá seguimos viendo esto como normal y ya se lanzó algo llamado la ley del piropo y lo tomamos como relajo, ¿dónde se puede hacer realmente ese cambio? ¿Dónde se hace ese clic, ese switch en la sociedad? Mira, nosotros siempre apuntamos aquí en el tema de la educación. Tenemos que educar a los chicos y a las chicas de otra forma. A los chicos de que no es forma de demostrar nuestra masculinidad con avances sexuales, y a las chicas que no deben ser receptoras de ese tipo de avances. Es difícil en Panamá porque se ha activado un grupo religioso que está en contra de esto y que está haciendo daño porque el tema religioso debe ser algo muy personal. O sea, cada uno de nosotros tiene su religión y debería convertirnos en mejores personas. Pero agarrar un grupo religioso con sus ideas hacia las políticas públicas, eso afecta totalmente. Claro. Y eso es lo que ha hecho que lo que hemos luchado desde 2008, ahora nuevamente intentamos en 2016, no se pueda incorporar una ley de educación y salud sexual que llegue a las escuelas públicas, porque son las que principalmente son las mujeres más vulneradas. Mientras eso llega, ¿qué hacemos nosotros como padres en casa? Bueno, en casa lo que tenemos que empezar es a decirle a los chicos y a las chicas que hay formas respetuosas de tratarse. Seguro. No que porque eres chico eres más que la niña, ni porque eres chica eres menos que el niño. Entonces, empezar a hacer eso, los medios de comunicación tienen un rol sumamente importante, estos programas como estos, el tema de las redes sociales, trabajamos también en redes sociales, donde mandemos mensajes distintos y hagamos entender que ser macho no tiene que ser abuso a una mujer. Oye, y con el tema, aquí para cerrar, con el tema de ampliar el tema de corregir conductas normalizadas, también tenemos que tener presente que, por ejemplo, muchas veces igual las madres son las que perpetúan estas conductas en los hijos, porque el niño varón que tiene varias noviecitas se lo aplauden, y la niña que tiene varios noviecitos dice, oye, pero entonces esto está muy mal. Entonces, desde ese tipo de cosas que vemos como graciosas y normales, como es que hay como normales, son las que tenemos que apuntar para cambiar estas ideas. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros siempre y compartir un poco esa manera de pensar hacia la que debemos ir y, tú sabes, como perpetuar este tema de la importancia de la educación sexual en nuestro país, que parece mentira, y siempre lo digo, lo que estamos haciendo no está funcionando. Entonces, ¿qué les hace pensar? La definición de la locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Diferentes. Así y hay que hablar muy claro con nuestros hijos. Seguro que sí. Tanto hombres como mujeres, porque la gente pensará, no, es que lo voy a hablar con las niñas en mi casa. No. Ambos. Ambos, para que no se conviertan ni acosadores ni acosados. Así es. No queremos eso. Y bueno, tampoco quiere eso.